Buenas amigos y amigas, nos encontramos en nuestro canal de YouTube Strongman Tarraco y hoy traemos un vídeo sobre un reportaje de 8 capítulos de Netflix que se llama Deportes del Mundo. Vaya por delante que lo recomiendo, creo que es muy interesante y creo que da la visión de 8 deportes, vamos a llamar tradicionales, de zonas muy concretas, pero que no han llegado, digamos, a exportarse al resto del mundo. Pero, sin embargo, en la zona en la que son practicados, son absolutamente venerados. Y sus participantes, sus practicantes, se lo toman muy en serio y sus aficionados también. Por tanto, creo que es un reportaje 100% recomendable, que da una visión distinta de deportes que no son tan mediáticos. Sería algo comparable como al deporte rural. O sea, deportes muy arraigados, pero en zonas determinadas. En estos casos, prácticamente son deportes que algunos, ya lo hablaremos, sí en otras modalidades se exportan al resto del mundo o el mundo los ha exportado allí, pero ellos le han dado ciertas peculiaridades que lo hacen totalmente propio y personal, el deporte. El primero es el calcio histórico. El calcio histórico a mí me parece brutal, me encanta, pero claro, es un tipo de deporte muy, digamos, violento. O sea, el calcio histórico está en Italia y se juega solo en la zona de Florencia. Va dividido por barrios, cada barrio tiene su color y cada uno tiene su equipo. Allí no hay fichajes ni para aquí ni para allá. Tú eres de un barrio y tú juegas allí siempre. Entonces vendría a ser una especie de rugby cruzado con MMA, para que nos entendamos. Es una pasada. El nivel de violencia es extremo. Extremo, ya lo digo por adelantado porque hay imágenes, o sea, de peleas directamente, es decir, es un rugby en el que vale todo. Pero vale todo de pararse con el rival y darse puñetazos, tirarlo al suelo, placajes descomunales. Entonces juegas como el rugby con las manos y la portería es todo el final del campo y marcas con la mano. Hay 3 porteros, hay defensas, hay delanteros. Una pasada. Una pasada, pero es un deporte, claro, extremadamente violento. Porque combina el rugby, que es un deporte fuerte pero noble. Aquí no es que este no sea noble, es decir, acaban y se abrazan, pero se dan, pero entonces, claro, las lesiones y... Es un deporte de sentimiento, de corazón. Las aficiones es brutal. Lo que me gusta mucho de estos reportajes es que aparte del reportaje, del documental en sí, siempre lo sitúan en un momento en el cual se juegan los partidos o todos acaban, presentan a los personajes, presentan al deporte y luego acaba con la competición en sí. Y el día de la final, por ejemplo, del calcio histórico, es como la final de la Champions allí. O sea, el campo a petar entre los de color tal y los de color cual, y allí se matan vivos a ver quién es el campeón. Brutal. A mí realmente es el deporte que más me ha gustado, pero es que me gusta el fútbol, me gusta el rugby y me gusta... Sería como vestidos de fútbol, pero claro, no juegan con los pies, juegan con las manos, pero vale todo. Pero todo es todo. Entonces, claro, pero al mismo tiempo, al igual que el rugby, hay una especie de código de honor, de que cuando uno se hace daño en el suelo o ya se para, una pasada. Y me gusta mucho también que no se puede cambiar de equipo. Tú eres de un barrio, tú tienes un color y si quieres jugar al calcio histórico, juegas con ese equipo. Punto. Entonces entrevistan a los personajes, una auténtica pasada. Además, tíos con físicos brutales, porque claro, el entrenamiento de este tipo de deporte a mí es el que más me ha gustado y el que más me extenderé. Os recomiendo 100% que en caso, este documental está en Netflix. En caso de no poder verlo, busquéis información sobre el calcio histórico porque una auténtica pasada. El deporte número 2, Juegos de las Tierras Altas, Escocia. Los Juegos de las Tierras Altas son una especie de juegos tradicionales de Escocia en los cuales hay de todo. Hasta carreras de sacos, de todo. Absolutamente lo que os podáis imaginar está. Pero se centra mucho en una especie de competición, vamos a llamar de strongman. De deporte, de pruebas que son allí, como la del famoso poste aquel que parece un poste de teléfonos, un árbol enorme, el cual tienen que girar sobre sí mismo tirándolo. Es decir, son pruebas tradicionales, pero son de strongman. Y se centran en los personajes que se juegan el título de las pruebas de strongman, vamos a decir. Que repito, esos juegos son durante días y hay todo tipo de modalidades, de carreras de sacos, de todo.
pero se centran en el tema de la fuerza del entrenamiento. Un tío es más corpulento, el otro más pequeño, hablan de la técnica. Muy, muy, muy interesante. De hecho, ha habido incursiones de Hafthor, de Eddie Hall, a este tipo de eventos. Los habéis visto a veces con la falda típica y tradicional escocesa, y es porque hacen pruebas de este estilo. Es decir, son a nivel, digamos, local también, son muy, muy, muy seguidos. De hecho, os quedaréis, creo, asombrados, igual que el calcio histórico, los Juegos de las Tierras Altas, la afluencia de público, que aquí solo se consigue con deportes totalmente mediáticos y mayoritarios como el fútbol, el baloncesto, etc. Allí, en todos estos deportes, está a reventar. Una auténtica pasada la pasión que lo vive la gente. Ahí, evidentemente, no es la misma pasión que el calcio histórico, porque evidentemente son deporte individual. Entonces, no hay ese concepto de equipo tan arraigado como en Florencia, de que es tu barrio, son tus colores y son tus chicos. Es distinto. Pero realmente el de las Tierras Altas es muy interesante y adentra un poco en la tradición de la fuerza en esa zona. Sobre todo con la prueba del palo ese enorme que parece un poste de teléfonos, y es una prueba muy técnica y muy complicada. Luego salen también entrenando, salen los entrenadores, se preparan exclusivamente para esas pruebas. De hecho, me parece que ninguno de las personas que sale ha competido, digamos, en Strongman fuera, pero son pruebas bastante parecidas, aunque hay lanzamientos de piedra, son más tradicionales, muy escocés, muy escocés. De hecho, en Braveheart hay algún rato en que salen tirando piedras y demás, y eso, digamos, ha llegado hasta nuestros días y hacen los Juegos de las Tierras Altas. 100% recomendable, y más a los amantes de la fuerza, como la mayoría sois en este canal. El tercero, en Filipinas, la apnea de los buceadores de profundidad. Es de los que más me ha impactado, porque el personaje en sí es un hombre que no dicen la edad, pero consigue al final el récord de Filipinas de apnea. Yo no me lo vais a decir seguro, pero creo que es capaz de bajar 67 metros. Sin nada, 67 metros. Entonces, dicen que en aquella zona ellos son pescadores y a lo largo de los años incluso se ha demostrado que tienen una capacidad de oxigenación de la sangre más alta que el resto, digamos, de humanos que no vivimos allí. ¿Por qué? Porque se han dedicado durante siglos a pescar, digamos, en apnea, para tener que alimentar a las familias y demás. Y sale un hombre que aparentemente es bastante mayor. No dicen la edad, hasta donde yo recuerdo, pero era un hombre que a mí me parecía, no lo sé exactamente, pero más de 50 años, creo. Y hace el récord, tiene una entrenadora nueva y digamos que representa a su aldea, a la gente, digamos, de esa zona, que es un héroe allí, lógicamente, y hace el récord de apnea. Creo que no lo consigue, bueno, no haré spoiler, pero finalmente quizás lo consiga, vosotros lo miráis. Bestial. Porque además tiene unas normas bastante estrictas a la hora de tienes que bajar por una cuerda y claro, tú tienes un récord y te ponen una marca que coger para ese récord. Entonces tienes que salir con la marca conforme has llegado, pero luego al llegar arriba te hacen ciertas preguntas y tú tienes que mantenerte, digamos, cuerdo y no desmayarte. Porque se ve que es bastante común que del esfuerzo brutal directamente llegues arriba desmayado. Dicen que el gran problema es desmayarte abajo, porque ya no subes, lógicamente. Aunque allí había medidas, había gente, pero es un deporte de riesgo bastante importante. Pero arriba muchos llegan, digamos, totalmente que no pueden contestar a las preguntas, y para que sea válido, digamos, la apnea, el récord, tienes que llegar arriba, te hacen ciertas preguntas, tienen que ver que estás bien. O sea, que has llegado y subido y subes arriba en plenitud de condiciones. Es realmente impactante, quizás no es el más espectacular, porque los otros dos son brutales, pero ostras, le doy un mérito porque, repito, si lo veis ya me lo comentaréis en los comentarios de este mismo vídeo, pero da la sensación de que el señor es bastante mayor. También es verdad que allí igual, no sé, parece más mayor de lo que es. Está siempre al sol, trabajando, igual tiene la piel peor del concepto que tenemos aquí, pero yo creo que ese señor es bastante mayor. Y, bueno, ya veréis, el reportaje es espectacular. Pero claro, especifican que prácticamente es un superhombre a ese nivel. Es prácticamente más pez que persona. Una pasada. 100% recomendable. En Filipinas.
El cuarto, el Roller Derby de Estados Unidos, en Texas concretamente. Ha habido películas, Rollerball, ha habido películas, algún remake, bastante importantes, no es como en la película, pero es, digamos, en un óvalo, patinando, en este caso es femenino, dos equipos en Texas, digamos que tienen que avanzarse y puntuar, pero para evitar el avance no vale todo, pero casi. Es un deporte duro. Y de hecho ahí sí que hay equipos picados entre ellas, o sea, realmente muy interesante. Hay pues patinadoras, digamos, más pesadas que buscan placar a las rápidas que puntúan y cada equipo, vamos a decir, tiene patinadoras más rápidas, más ágiles, más hábiles, que intentan colarse por todos lados para puntuar. Y ya claro, acaba siendo, de hecho, como digo, que todos los reportajes acaban con un partido, con una final, con el momento cumbre del deporte de ese año. Y, ostras, hay algunas que a la estrella no le tienen la consideración que tienen a las estrellas de otros deportes, porque está más rato al principio en el suelo que de pie. Y es muy interesante también porque es un pique bastante fuerte entre ellas y con resultado así final interesante y creo que es muy, muy, muy guapo. Es en la zona de Texas, repito. Y bueno, es como un óvalo y tienen que patinar. Y por lo que entendí, hay un momento que van como en grupo y tienen que hacer como una escapada. Y luego pasas por cierto lugar y puntúas. Marcas un punto. Entonces, lo que hacen, digamos, las que intentan placar a la estrella rival es vigilarla y cuando ¡bumba! O directamente lo que hacían es tal como llegaba al pelotón, castaña y al suelo. O sea, son deportes todo bastante duros, duros, como el calcio histórico ninguno. Porque aquello me impactó, que hay momentos que se encontraban en el campo, guardia, y pasa a ser un combate de MMA dentro del partido. Entonces, claro, las lesiones y todo, claro, a la estrella rival, si le partes la mandíbula, pues prácticamente ya no vuelve a jugar. Una pasada. Pero el roller derby también contundente, ¿eh? No es tan violento, lógicamente, porque yo creo que más violento que el calcio histórico. Bueno, es que no llevan ni guantes. Iba a decir el MMA, pero bueno, claro, porque hay ratos que estos van con la pelota, algún ratillo, pero todo lo demás son unos placajes que no os lo podéis imaginar, ¿eh? Brutal. Pero el roller derby está muy bien. Luego, otro de los que me encantó es el Kokboru del Kirguistán. Como sabéis, una antigua república soviética, en la parte tocando Asia, terreno escarpado, mucho de caballos, y juegan a una especie, vamos a llamarle, o sea, de entrada la pelota antiguamente era un lobo muerto y ahora es una cabra muerta. Esa es la pelota. Son deportes tradicionales que, bueno, la pelota es una cabra muerta. Entonces, ellos, digamos que son dos equipos montados a caballo, como si fuera una hípica, pero digamos que hay digamos, deportes que juegan con una pelota y los caballos, pero juegan con una cabra, lógicamente fallecida. Entonces son dos equipos uno enfrente del otro, como en un campo de fútbol, imaginaros, y hay dos, como si fueran dos pozos. Es la portería de unos y la portería de los otros. Y lo demás ya os lo podéis imaginar. Pero es una auténtica pasada porque digamos que es como una batalla de caballos, la cabra la tiran al suelo, hay que cogerla, pero es una pasada. Las castañas que se pegan entre caballos, los piques entre las estrellas rivales, creo que es peor que el calcio histórico en el sentido de que el pique era más fuerte. De hecho, acaba con la estrella ganadora, mejor jugador de la final, como un héroe, la estrella perdedora cabreado allí, liándola, o sea, una pasada. Una pasada. Y directamente sería como un baloncesto a caballo con una cabra de pelota. Pero claro, es como un pozo y entonces tienes que galopar con el caballo y la cabra, evitando los placajes de los otros caballos y dejar la cabra dentro del pozo. Un pozo, lógicamente, que tiene 1,5 metros para recuperarlo la pelota o la cabra. O sea, una pasada, pero los buenos es una pasada como las estrellas de ese deporte deciden el partido. Hay como 2 estrellas en cada equipo, de hecho, además, el que es el mejor jugador de la final lleva el 10, es la estrella allí, pabellón, una especie de campo de fútbol llenísimo las gradas, la gente enfervorizada y una pasada de partidos, un momento y saber quién gana. Y acaba ganando, ya lo veréis, en el último suspiro, una pasada. Y llama la atención como las estrellas de los equipos se cargan el equipo a la espalda, a lo Michael Jordan. Dame la cabra que yo la dejo ahí.
una pasada. Es de los que más me ha gustado, ¿eh? También, junto al calcio histórico. Pero el Kokboru del Kirguistán, una auténtica pasada. Os lo recomiendo que miréis este reportaje porque el pique es, siempre el reportaje tiene una introducción del deporte donde viene, una presentación de sus jugadores más relevantes, de cómo está el deporte en ese momento en la zona, etcétera, etcétera. Allí utilizan mucho los caballos porque es una zona de mucha ganadería, de pastoreo, etcétera, y un terreno absolutamente escarpado, y es una auténtica, con un clima fuertísimo, mucho frío, y es una auténtica pasada. Y allí como auténticas estrellas. Son deportes que la mayoría no producen ningún tipo de rédito económico. Juegan por amor al arte, y es lo más bonito de estos reportajes. Como gente que no está cobrando se parte el alma. Y luego a gente que cobra millones de euros hay que exigirles, oye, que mete el pie o que le eche ganas. Esto realmente es deporte y tradición en estado puro. Creo que es lo mejor de este reportaje o de estos documentales, que se extrae la conclusión de que es una auténtica pasada cuando se juega con el corazón. Luego está el catch fetiche del Congo. Para que nos entendamos, es un pressing catch, pero que añade vudú. Ya no hace falta decir más. Es decir, en época, creo, después de la colonización del Congo, el Congo pasó a ser liderado por un dictador y él prohibió cualquier cosa, digamos, relacionada de Europa. ¿Qué hicieron? Porque allí había el pressing catch heredado de Europa. Por eso antes comentaba que algunos son propios de allí y otros son, digamos, introducidos por europeos, pero ¿qué hacen ellos ante los que practicaban pressing catch, vamos a decir, como la lucha libre, espectáculo? Cuando prohíbe ese dictador las cosas originarias de Europa, añadir el vudú. Por eso se llama catch fetiche. Y entonces, claro, al añadir el vudú es algo tradicional suyo que lo añaden al pressing catch y acaban haciendo un pressing catch, digamos, con vudú. Lo cual ya el espectáculo es convirtiendo rivales en cabras, tirando hámsters como ataques, un show impresionante. Os lo recomiendo, es muy distinto a los otros, es un espectáculo, pero también es impresionante la veneración que tienen de las estrellas de ese deporte y la repercusión que tiene, porque están en un cuadrilátero allí y no cabe ni un alfiler. O sea, una pasada, os lo recomiendo también. Luego, algo que me ha impactado bastante, las carreras de búfalo, de agua, en Bali. O sea, es un campo de arroz sin sembrar, 2 búfalos y una recta. Ríete tú de las competiciones de aceleración. Una pasada. Es en Bali y antes de sembrar el arroz, antes de tirar el arroz para sembrar, las semillas, hacen estas carreras, en esa época. Es también una pasada como la tradición de un deporte, de un trabajo, digamos, rural de campo, como ha pasado en muchos deportes de fuerza, pasa a ser deporte. Esa tradición, ese trabajar, pues, de ir rápido con el búfalo para sembrar, para arar, para lo que sea, cómo lo convierten, y no os podéis ni imaginar eso. Son deportes de riesgo todo. ¿Cómo van los 2 búfalos con agua, vamos, casi tapando las piernas del búfalo, y el otro detrás? O sea, da miedo, porque aquellos bichos, lo de potencia pasa a otro nivel. Una pasada. ¿Y cómo te das cuenta que hay un momento que uno de los protagonistas dice, sí, todo el mundo se cree muy bueno, pero hay que demostrarlo en una competición? O sea, incluso en Bali, los que montan las carreras de búfalos de agua saben que donde hay que dar el callo es en la competición. Que luego los entrenamientos y habla todo el mundo. O sea, es una pasada. Me ha gustado mucho también. Y el último, el Pen Hawi, la lucha, India. Es lucha en la India. Hay un reportaje sobre la lucha en la India y la introducción desde 2016, creo, de las mujeres en la lucha. Está muy bien el reportaje, no es tan novedoso como los otros porque al final sigue siendo una lucha grecorromana, una lucha normal, pero en la India. Y también introducen mucho el tema de que antes solo la lucha era para los hombres y ahora también para las mujeres. Muy guapo también el reportaje, habla de viejas glorias de la lucha india, luego de la atleta chica que introdujo, ganando campeonatos internacionales, la lucha para las chicas, y luego de las jóvenes promesas de ahora. Y acaba lógicamente con un campeonato, con una nueva promesa, enfrentándose a otro. Muy guapo el formato
de presentar el deporte, explicar su tradición y luego ver un poco el entrenamiento y los días anteriores a la competición, sea la que sea, y luego la competición. Porque claro, le vas cogiendo empatía a los personajes y luego ves a ver cómo han quedado. Y es una auténtica pasada porque los ves hablando y a ver si luego lo van a reafirmar o no, a ver cómo va a ir, coges gracia a uno, gracia al otro, ostras, pues quiero que gane este. Me ha gustado mucho. Es un reportaje que se llama Deportes del Mundo en Netflix y hemos hecho un pequeño resumen de todos. Para mí el mejor es el calcio histórico, lo reconozco. Y quizás el segundo, aparte de los Juegos de las Tierras Altas, es el Kokboru del Kirguistán. El partido de los caballos del Kokboru fliparéis. O sea, los placajes entre caballos, reíros de la carga del Señor de los Anillos. Unas castañas, sobre todo a la estrella rival. Porque claro, cuando coge el caballo hay que tumbarlo. Y es falta, pero se pegan unos revolcones. Y falta, y el otro protesta, que no me ha picado falta, que no sé qué. O sea, como los deportes de aquí, pero con más corazón. Muy, muy guapo. En fin, pues bueno, un vídeo un pelín diferente, recomendando algo de este documental que creo que os puede gustar, os puede interesar y da una visión sobre todo lo que he dicho. Aquí no cobra nadie, me parece que no cobra nadie. Es más, algunos son en zonas que digamos que no son de dinero y demás y juegan por el corazón y compiten por el corazón. Igual que el de la apnea de Filipinas, que decía que competía por su gente, una pasada. Y los del calcio histórico, los del Kirguistán, bueno, iba como por aldeas, por equipos, una pasada. Eran dos hermanos contra otro, con no sé qué, y encima picados entre ellos, pero picados, ¿eh? No de broma, no. Muy, muy guapo. Y lo que más me gusta, lo dicho, que juegan con el corazón. Juegan por pasión, ni por dinero, ni por nada más. Y eso, un 10. ¿De acuerdo? Pues bueno, esperemos que os haya gustado el vídeo, espero que os pongáis el reportaje o que busquéis estos deportes para indagar un poco sobre ellos, os lo recomiendo 100%, y como siempre, si queréis, nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias.